y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Los buenos días para Guillermo Rica. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenos días. Gracias por la paciencia. Compañeros. A nosotros y a EPEC. A ambos, gracias. Bueno, para hablarnos del odio. Sí, resulta que Diego Tatián, que para mí es uno de los mejores filósofos que tiene este país, que además, bueno, es un amigo. Un día tenemos que hablar con él. Sí, claro. Sí, por supuesto. Usted que es amigo. Acaba de publicar un librito, digo librito porque es pequeño, pero en realidad es un librazo muy, muy fecundo, sobre el odio, en una colección que dirige María Pía López en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y me resultó muy interesante para pensar algunas cuestiones de coyuntura, y no tan de coyuntura, por ahí hay algunas cuestiones que surfean, digamos, la ola de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana, digamos, podríamos decir, vinculado a esto, ¿no? El comienzo hay un capítulo, digamos, de este libro que se titula Una microfísica del odio, y empieza con un fragmento de una carta de Spinoza a Henry Oldenburg, que era en el año 1662 el secretario de la Royal Society of Science, ¿no? Creado por la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Y le dice, en esa carta, Spinoza le dice: por lo que se refiere a su nueva pregunta de cómo empezaron a existir las cosas y con qué nexo dependen de la causa primera, he compuesto sobre este asunto y además sobre la reforma del entendimiento un opúsculo completo en cuya redacción y corrección me ocupo ahora, pero a veces desisto de este trabajo porque todavía no tengo ninguna decisión firme sobre su publicación, pues temo que los teólogos de nuestra época se ofendan y me ataquen con el odio que le es habitual a mí, que siento verdadero horror hacia las disputas, dice Spinoza, ¿no? En esa conclusión, digamos, están las observaciones acerca de esa mutua implicación que para Spinoza tienen el odio, la cautela y las disputas, ¿no? Vos sabés que Spinoza firmaba sus cartas con un sello de lacre que decía caute, ¿no? Tenía la palabra caute, que quiere decir cautela, ¿no? En latín, y las iniciales BDS, y al medio una rosa que se caracterizaba porque tenía unas espinas, ¿no? Y hay mucha interpretación acerca de lo que significa eso, ¿no? Porque, o sea, es como decir, cuidado, o sea, tiene espinas lo que va adentro, digamos, ¿no? O sea, es espinoso el asunto, digamos, ¿no? O sea, puede ser leído, digamos, de esa manera, ¿no? En Spinoza hay toda una microfísica, podríamos decir, del odio, cuyos términos uno puede encontrar desde sus primeros escritos, ¿no? Desde el Tratado Breve, pasando hasta el Tratado Político, pasando por la Ética, digamos, que es su obra más importante. Digamos que para Spinoza, en la medida en que los seres humanos son fuente de alegrías y de tristezas para sus semejantes, se relacionan entre sí y consigo mismos de manera apasionada, ¿sí? O sea, ya sea amorosamente o con odio. Es decir, el odio es una de las formas elementales que asume el desacuerdo o la desaveniencia. Es tan elemental, digamos, como el amor. Es una de las relaciones sociales más básicas para Spinoza, aquella virtud de la cual un ser humano es causa de la tristeza o de la impotencia, digamos, de otro, ¿no? La filosofía de Spinoza enseña a precaverse del odio en dos sentidos. En primer lugar, en no darle cabida en situaciones de adversidad y daño, que quizás es lo más difícil, ¿no? Es decir, sustraerse de las condiciones que favorecen la irrupción del odio o de las circunstancias en las que éste se desencadena. Es más, el sentido más profundo de la cautela espinosista es ¿no? O sea, si hay que tener cautela y hay que precaverse de algo, es del odio.
Ahora, ¿cuáles son las situaciones por las cuales, o los motivos por los cuales un ser humano puede ser causa de la tristeza o de la impotencia de otro ser humano, ¿no? O sea, la mecánica del odio, hay como una mecánica de las pasiones que no puede ser descrita con total prescindencia de las pasiones amorosas. Hay un pasaje muy curioso de la Ética donde Spinoza dice una cosa amada que ha dejado de ser amada, lo más probable es que se convierta en una cosa odiada, y con la misma intensidad, dice, ¿no? Eso del saber popular. Hablando como del amor al odio hay claro, poco espacio. Llama la atención esto, y con la misma intensidad, o sea, hay como una mecánica, digamos, ahí, ¿no? De las pasiones, ¿sí? O sea, esto es considerado por Spinoza de múltiples maneras, ¿no? En sus múltiples maneras de suceder, y según registros diferenciales, como pueden ser el odio teológico, el odio político, el odio contra alguna clase o nación, ¿no? Es decir, la hostilidad hacia el extranjero, ¿sí? O también, o más generalmente, el odio individual, digamos, hacia un ser humano, de un ser humano contra un semejante, ¿no? En cualquier caso, o sea, el examen de esa hostilidad revela una dimensión social que no resulta tan explícita en otras pasiones humanas, ¿no? Como el miedo, por ejemplo, ¿no? Que Hobbes decía, ha sido mi pasión fundamental toda la vida. Se expresa menos el miedo que el odio, ¿no? El odio se expresa más. Entonces, la microfísica spinozita del odio pone el foco, el lente, digamos, sobre dos terrenos fundamentales que son el de la política y el de la religión. Es ahí donde las pasiones irrumpen con la mayor intensidad, digamos, ¿no? Y donde son además vituperadas por todos los moralismos, ya sean antiguos, digamos, o modernos. Frente a ello, Spinoza lo que se propone es hacer como una especie de ciencia de los afectos, y se propone a partir de ahí producir como un desvío, lo que él llama una enmienda, ¿no? Una enmendatio, digamos, del entendimiento, pero también de la imaginación, ¿sí? Al mismo tiempo, una colectivización del derecho natural, que se manifiesta inmediatamente como pasional, como apasionado, y esa colectivización del derecho natural apasionado es lo que Spinoza llama política. Por lo tanto, no hay pasiones sin política, pero no se puede pensar una política sin que sea a su vez una política de las pasiones, digamos, ¿no? En esta tarea, digamos, Spinoza jamás pierde de vista la centralidad, digamos, que el odio tiene en la vida humana, ¿sí? Y si las pasiones son un objeto de reflexión temprano en la filosofía de Spinoza, por ejemplo, en el Tratado Breve, que es un texto de juventud, se adjudica el origen del odio a lo que Spinoza llama opinión, ¿no? O sea, el odio es un error que surge o que procede de la opinión, y que la opinión es definida a su vez como una forma de conocimiento carente de certeza, ¿no? Que está vinculada a la conjetura y a la imaginación. Es lo que a mí me parece, ¿no? No lo que es. Sí, es un poco como decía Platón, opinión es lo que tenemos todos, digamos. Entonces, y no hace falta que se verifique, ¿no? O sea, no requiere la opinión recurrir a ninguna fuente, digamos, para verificarse, ¿no? Pero además, la opinión es una forma de conocimiento en Spinoza. O sea, en Spinoza hay como tres maneras distintas de conocer, o tres grados de conocimiento, que son a su vez son la expresión de tres formas de vida, ¿no? Uno podría decir, una vida vivida bajo el dominio de la opinión, es decir, donde la manera dominante de conocer precisamente es la opinión. Bueno, es un conocimiento que es la fuente, digamos, de malas pasiones, entre las cuales, digamos, se incluye el odio, ¿no? Porque, o sea, si yo tengo derecho a opinar de cualquier cosa sin verificar si lo que digo es verdadero o falso, bueno, esa es la fuente de todas las maledicencias, digamos, podríamos decir, ¿no? O sea, de todo el maldecir, digamos, ¿no? De todo el... Y es una fuente, además, es un tipo de conocimiento fundado en la ignorancia, ¿no? O sea, en una ignorancia incluso autoexhibida, podríamos decir, ¿no? O sea, autoexhibida con orgullo. Heidegger ha hablado mucho de esto. O sea, Heidegger en Ser y Tiempo tiene todo un capítulo dedicado a las habladurías, ¿sí? Como modo impropio del ser del Dasein, digamos, ¿no? O sea, de los seres humanos. Y describe muy bien fenomenológicamente cómo es la habladuría. La habladuría es eso que se da en la modalidad o en la forma del sé, ¿no? Impersonal. Es decir, se dice tal cosa, ¿no? ¿Sí? Se dice de vos tal cosa. ¿Quién lo dice? No importa, sé. O sea,
Se dice, ¿no? O sea, bueno, incluso acá podríamos incluir también, digamos, toda esa moda últimamente que hay en los medios de hablar en potencial, ¿no? Habría... Que en un tiempo... En esa reunión se habría dicho tal cosa. En un tiempo el potencial era una desvergüenza del periodismo. Vos ejercías el potencial. Claro. Eras mal periodista. Eras mal periodista. Los profesores de la universidad te decían, no use el potencial. No se puede hablar en potencial. No se puede hablar en potencial. Y ahora lo usan como título de los grandes medios de comunicación. Los periodistas... Todo el tiempo. Títulos y se llenan programas enteros. Digamos, y ahora lo que decíamos con Florencia el otro día, ahora cuando... O sea, programas enteros de noticias. Sí, cuando no tienen convicción lo ponen entre signos de pregunta. Entonces, ¿será Massa ministro? Después hay otra cosa que dice Spinoza que es muy interesante, además de la opinión, dice, en el mismo tratado breve, dice, el odio surge también del simple testimonio, como lo vemos en los turcos contra los judíos y los cristianos, en los cristianos contra los judíos y los turcos, y dice Spinoza, cuán ignorantes en efecto la gran masa de todos estos acerca de la religión y las costumbres de los otros. O sea, esto que está llamando testimonio Spinoza es lo que podemos llamar delación, o lo que es aquello de lo que se han nutrido, digamos, todas las inquisiciones, ¿no? Es decir, los interrogatorios acerca de si tenía prácticas herejes, judaizantes, lo que fuere, ¿no? Las sospechas acerca de los cristianos, judíos convertidos al cristianismo, que en realidad no se convertían de verdad, digamos, en España, ¿no? Etcétera, ¿sí? Spinoza lo atribuye a la ignorancia, pero hoy podemos decir que esa maledicencia, digamos, ante la diferencia, ante la forma de vivir, digamos, y pensar de los otros, no se nutre solo de la ignorancia, ¿no? Sino que se reproduce, como decíamos recién, como una especie de musgo, ¿no? Que crece sobre la superficie de las piedras, ¿no? O como ese que crece en las paredes, digamos, de ladrillos, de manera impersonal, digamos, sin una causa concreta, verdadera. Y en eso Spinoza realmente acierta, ¿no? Porque el origen del odio es un mal de decir, una opinión que no necesita nunca verificarse de manera alguna, ¿sí? E insisto en esto, es una forma, digamos, de lo impersonal, ¿no? Ahora, y con esto termino, es para pensar que la realización discursiva más difundida y reproducida, digamos, en el mundo contemporáneo, sea una modalidad o varias modalidades de la opinión, ¿no? Incluso me animaría a decir que hay pedagogías que están basadas en el aliento a la opinión del estudiante. O sea, es importante, más importante que el estudiante sepa algo, es que tenga opinión sobre algo, digamos, ¿no? O sea, aunque no sepa nada, ¿sí? O sea, cuando la construcción es al revés, para poder opinar de algo hay que saber. Estaría bueno construir conocimiento, digamos, antes, ¿no? Pero digo, o sea, esta forma de vida basada, digamos, en la opinión y en la reproducción de la opinión es causa de odio, ¿no? De una sociabilidad del odio. Un odio, insisto, impersonal, difuso, pero que es igualmente mortífero y muy destructivo de las formas de vida en común, ¿no? Esto que Spinoza registra en el plano teológico político, religioso, también acontece en el ámbito de la intersubjetividad, y así también Spinoza muestra una gran agudeza a la hora de observar los afectos humanos. En la ética, Spinoza dice que el odio y el amor, ¿sí?, se incrementan con la imaginación de la libertad de quien lo provoca. Es decir, si yo imagino que la causa de mi odio es libre, o la causa de mi amor es decir, que alguien deliberadamente me odia, ¿sí?, o alguien deliberadamente, digamos, me ama, eso incrementa la intensidad, digamos, de esa pasión, ¿no? Y en realidad es imaginario suponer que los otros hacen lo que hacen para hacerme mal a mí, o pensando mal en mí, de manera deliberada. O sea, es una imaginación narcisista, podríamos decir esta, ¿no? Yo soy el importante, digamos. Soy el ¿no? centro del mundo. Complejo de Pupo del mundo. Complejo de Cusco, digamos, ¿no? Y quiere decir ombligo del mundo. O sea, esta idea de que la libertad es idéntica al libre arbitrio es una superstición, en realidad. Porque en realidad el deseo tiene causas. Aunque nosotros ignoremos
o elijamos ignorar las causas acerca de las cuales o por las cuales deseamos eso que deseamos, ¿no? Que es lo mismo que decir que nuestra libertad está reclutada por causas que en general ignoramos, o como dice hoy el psicoanálisis, o sea, de manera más contemporánea Spinoza, son causas inconscientes, digamos, ¿no? Qué lindo que lo dijiste. Y qué bien que lo explicaste. Y hoy no, seguramente no, pero en algún momento vamos a retomarlo al tema para ver qué rol juegan las redes sociales hoy en el alimento del odio. Bueno, vos sabés que te decía que me interesaba esto por cuestiones de coyuntura. Estaba viendo el alegato del fiscal que está acusando, la acusación, digamos, del fiscal en la causa vialidad, digamos. Luciani. Sí, pues son dos, Luciani y Mola, ¿no? El tipo de show mediático, como se ha montado en torno a esto, y veía los comentarios, digamos, en los distintos posteos de Twitter, digamos, del vivo, ¿sí? De la acusación. Y son todas expresiones de esto. Sí, sí. Son todas expresiones de este odio, digamos, sin causa, digamos, ¿no? Y además, o sea, altamente basado, digamos, en una ignorancia, porque precisamente una de las grandes barbaridades, podríamos decir, antidemocráticas y totalmente fuera, digamos, del marco de un Estado de Derecho que se hicieron en este juicio, es impedir la presentación de pruebas por parte de la defensa, ¿no? No, ¿sí? Que es algo que o sea, se ocupó de hacer la Corte Suprema, además. ¿Sí? Ha estado el odio presente a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Aunque yo creo que había odios más convincentes, si es que se puede... Con más convicción. Con más convicción. Hoy hay no en esta modalidad impersonal del hay un odio lábil, futil, que va a decir... A mí me genera mucha gracia que hay en las redes sociales, nuestros propios haters, también los tenemos, sí, claro, que incluso odian afirmaciones nuestras que coinciden con lo que ellos piensan. Es decir, sé que es el odio por el odio mismo, ¿no? Pero bueno, está bien que le corramos el velo. Gracias, Guillermo, por hacerlo. No, por favor, a ustedes.